En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía, que es el primer domingo del tiempo de Cuaresma. Lo iniciamos el miércoles pasado con el miércoles de ceniza. Muchos vinisteis, otros muchos no pudisteis venir por razones laborales y porque teníais otras obligaciones. Para muchos es, por así decir, el inicio de vuestra Cuaresma. Hoy vamos a centrar nuestra mirada en Jesús, que nos da ejemplo de que las tentaciones, que son reales, se pueden vencer. No son más fuertes que nosotros. Hay veces que caemos porque somos débiles, pero el Señor nos enseña cómo tenemos que hacer para vencer. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue llevando durante 40 días por el desierto, mientras era tentado por el demonio. En todos aquellos días estuvo sin comer, y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo». Respondiendo Jesús, le dijo: «Está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo darás culto». Entonces lo llevó a Jerusalén, y lo puso en el alero del templo, y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden y también te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra». Respondiendo Jesús le dijo: «Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Palabra del Señor. El miércoles de ceniza se inició una nueva Cuaresma en nuestra vida. La Cuaresma es uno de esos tiempos litúrgicos que tiene muy mala fama. Muy mala fama porque siempre se nos habla de mortificación, de ayuno, de abstinencia, de penitencia, y sinceramente a ninguno de nosotros nos gusta mortificarnos. Esa es la realidad. El refrán dice que a nadie le amarga un dulce, a todos nos gustan los dulces y nos gusta aquello que nos satisface. La realidad es que la Cuaresma no solo es tiempo de penitencia, ni de ayuno, ni de abstinencia. La penitencia, el ayuno y la abstinencia son parte de la misma, pero no son la parte esencial de la Cuaresma. ¿En qué consiste, por tanto, la Cuaresma? Para quitar esa mala imagen que tenemos que desfigura y trastorna el verdadero sentido de la misma. La Cuaresma es tiempo de agradecimiento, es tiempo de preparación, es tiempo de despertar en nosotros aquello que Dios ha hecho, para que seamos agradecidos y podamos de esa manera ser conscientes de la suerte y fortuna que tenemos. Decía la primera oración, la oración colecta que hemos rezado, pedíamos al Señor que nos ayudara a avanzar en la inteligencia, es decir, en la comprensión del misterio de Cristo. Eso es la Cuaresma, avanzar en la comprensión, en la inteligencia del misterio de Jesús, que consiste en que Dios te ama tanto que envía a su Hijo al mundo para salvarte. La Cuaresma es tiempo de agradecimiento. ¿Qué es lo que vamos a celebrar en la Pascua? La pasión, muerte y resurrección de Cristo, que nos abre las puertas de la liberación, haciéndonos desde ese momento libres, por tanto, del pecado que desgraciadamente todos cometemos.
Pascua es tiempo de salvación y Cuaresma es tiempo de darnos cuenta, de tener razones que iluminan tu vida y que te hacen confiar en el Señor, porque te ama tanto hasta el punto de permitir que su Hijo muera por ti en la cruz. Si vamos a celebrar nuestra salvación, si vamos a prepararnos para celebrar nuestra victoria y nuestra liberación, no podemos vivirlo con tristeza. Es tiempo, por tanto, de alegría, de preparación, pero sobre todo de esperanza. La primera lectura nos recordaba cómo el pueblo de Israel vivió el acontecimiento de la liberación de la esclavitud en Egipto como un acontecimiento dichoso y por lo tanto un acontecimiento feliz. Así tenemos que nosotros vivir la Cuaresma, como un acontecimiento feliz, porque vamos a celebrar que hay alguien que ha pagado el precio contraído por nuestro pecado, muriendo en la cruz y resucitando. Ese es Cristo. Avanzaremos en ese misterio. Nuestro corazón se llenará de esperanza cuando acompañemos a Jesús camino de la cruz. Cuando hagamos un poco más de oración, cuando fijemos nuestra mirada en Cristo. Y este es el principal problema de la Cuaresma, que nos han enseñado a vivirla mal. Te han dicho, fíjate en tu pecado, pide perdón por tus culpas, tienes que hacer penitencia, todo eso tendrá que venir. Pero no es lo principal. Lo principal es que te fijes en Jesús, que levantes la mirada, que veas al Cristo crucificado y resucitado para decirle, Señor, gracias. Gracias porque me amas tanto. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué tengo yo para que tú subieras a la cruz por mí? Gracias, Señor. Eso es tiempo de Cuaresma. Y cuando uno dice gracias, Señor, cuando uno va entendiendo porque acompaña a Jesús que sube a la cruz, entonces tu vida se ilumina. Para que te des cuenta de cuáles son tus faltas, para que llores por ellas y le pidas al Señor perdón y su gracia para levantarte y luchar y no caer en la tentación. Pero el centro no eres tú. El centro no son tus pecados. El centro no es la penitencia. El centro de la Cuaresma es Jesús. Y tenemos que caminar junto con Él para avanzar en el entendimiento de este misterio tan grande. Dios te ama y te quiere como eres, pero el pecado no tiene la última palabra en tu vida. Dios te ama y te da su gracia. Esa es la primera enseñanza y tenemos que empezar, por tanto, la Cuaresma con este deseo, el de salir de nosotros, no te fijes solo en ti, fíjate en Jesús. Para poder tener razones y confiar en Dios, tienes que acompañar a Cristo, tienes que saber qué es lo que Dios ha hecho por ti. En segundo lugar, la época que nos ha tocado vivir es la que es. Es una época, moralmente hablando, difícil, donde el relativismo moral, la tan predicada ideología de género, hace que nuestra sociedad, en muchos casos, se vaya a los extremos. Ante una sociedad que predica ese relativismo moral, corremos el riesgo de irnos al extremo de decir todo es pecado. Y no es verdad. Ni todo es pecado, ni el pecado ha dejado de existir. El otro día le preguntaban al Papa Francisco si el demonio existía. Bueno, es que la certeza de que el demonio existe viene corroborada por las Escrituras. Y nadie puede dudarlo. El mal existe. Otra cosa distinta es que normalmente nosotros no estamos endemoniados. Hacemos cosas malas porque somos débiles. No somos el mal, pero el mal existe. El demonio existe. Y el demonio te instiga, te tienta. Por lo tanto, es importante que nosotros busquemos el necesario equilibrio, de no caer en la laxitud moral de decir no pasa nada, puedes hacer lo que quieras, el mal no existe, ni tampoco en el rigorismo de aquellos que dicen todo es pecado. Y caray, que parece que porque hayas estornudado ya estás condenado. Oiga, que no, que hay cosas en la vida que no son pecado, que a lo mejor son faltas leves y no tienen más importancia. Jesús nos habla en el Evangelio de hoy de la existencia de las tentaciones. Y es importante recordar que el mismo Cristo fue tentado y que por lo tanto, Él que fue tentado por el demonio, nos enseña que se puede luchar contra las tentaciones, que no siempre que sientes la tentación pecas, que es posible resistir al poder del mal, pero para no caer en la tentación es fundamental que estés bien alimentado.
porque solo con tus fuerzas no vas a ser capaz. Si cualquiera de nosotros ahora pretendiera correr la maratón, 42 kilómetros, y no se preparara con varios meses de antelación, siguiendo una preparación exhaustiva física y también alimentándote como debes, si no lo hiciéramos así, sería imposible que pudiéramos correr y completar la carrera. Lo mismo ocurre con la vida espiritual. Podemos luchar contra las tentaciones si estamos unidos a Cristo, es decir, si rezamos, encontrando en Jesús paz, esperanza y consuelo, si estamos en gracia de Dios porque nos confesamos con frecuencia, si venimos a misa y estando en gracia comulgamos para recibir a Cristo, que es el que nos sostiene, Dios le ha enviado para eso, para que te sostenga. ¿Puede resistir la tentación? Claro que sí, con la ayuda de Dios. Y para eso tienes que tener intimidad, relación personal con Dios. Pero si Dios es el gran abandonado de tu vida y el 99% de tu tiempo lo dedicas a tus cosas, pero no a Dios, si le has quitado del lugar que le corresponde en tu corazón, es normal que en cuanto te sientas tentado, caigas. Por eso Jesús nos enseña que es posible resistir al tentador, pero hay que alimentarse, es decir, hay que tener con él una relación basada en el amor frecuente y no esporádica. No puede ser que para nosotros, que nos llamamos católicos y que decimos que creemos en él, Dios sea el gran abandonado y tienes tiempo para todo menos para él. Si te alimentas, porque haces oración, porque te confiesas, porque intentas vivir como el Señor te pide, podrás resistir la tentación. Punto segundo. Sentir no es pecado. El pecado está en consentir. Por eso no caigas en el extremismo de pensar que pecas constantemente. No es cierto. Si sientes pereza, pero en lugar de decir, ay, me voy a quedar aquí 2 horas más y voy a llegar tarde a trabajar, alargas la mano, apagas el despertador, te levantas. Has sentido, pero no has consentido. Por lo tanto, no has pecado. Jesús nos enseña que se puede resistir la tentación y que no podemos evitar sentir. El mismo Cristo, Dios y hombre verdadero, sintió la tentación, pero resistió a la misma. Sentir no lo puedes evitar. Consentir sí lo puedes y debes evitarlo. Pero, aunque es verdad que podemos resistir la tentación, no conviene jugar con fuego. Y por lo tanto, evitemos la tentación. Si tú sabes que eres débil y que no vas a ser capaz de dejar de comer eso que te hace daño, pues no te acerques, si eres una persona que no puedes tomar dulce, no te acerques a la pastelería a ver el escaparate. ¿Por qué? Porque más pronto o más tarde vas a caer. Si eres diabético, no debes comer esos dulces. Elude la tentación. Evitando la tentación, podrás evitar caer en el pecado. Y alguno dirá, bueno, sí, pero es que sentir no es pecado. Sí, pero tú evita sentir de más para no caer en esa tentación, porque si de por sí ya somos bastante débiles, si encima jugamos con fuego, nos quemamos. Sentir no es consentir. Con la ayuda de Dios podemos luchar contra las tentaciones. Pero fijaos, en este tiempo cuaresmal me arriesgo a pensar y a creer que si vamos de la mano de Jesús, podemos correr también un último riesgo. El riesgo de pensar que cada vez tenemos más pecados. ¿Y cómo es posible? Si yo me confieso con frecuencia, si yo comulgo, si yo estoy haciendo más oración, ¿cómo es posible que me sienta más pecador? ¿Es que estoy siendo más débil? No te equivoques. Cuando uno está en una habitación oscura, lo más normal es que como no hay luz, no se da cuenta de sus manchas. Puedes tener la suya llena de lamparones que si no hay luz no los vas a percibir. Pero cuando te acercas a la luz, cuando pasas a una instancia donde hay más luminosidad, las manchas, por pequeñas que sean, sobresalen más. Cuando uno sigue en este camino cuaresmal, el camino de Jesús, porque reza, porque se mortifica cuando debe, porque intenta amar como el Señor le pide, pudiera ser que piense, tengo más pecados, veo más pecados que antes. ¿Es cierto? Ahora estás más cerca del Señor, ves más manchas.
pero entitativamente son más pequeñas. Las ves porque estás más cerca de Jesús, resaltan más porque estás más cerca de aquel que es lo bello, lo bueno y lo perfecto. Es normal que conforme te acerques al Señor, te des cuenta con más nitidez y claridad de tus defectos, por pequeños que sean. Serán más pequeños que antes, pero resaltan más porque estás más cerca de Jesús. Por eso no tengáis miedo. No tengáis miedo a percibir con mayor nitidez los defectos que tenemos, por pequeños que sean. Serán más pequeños que los que veías antes, porque gracias al amor de Dios has ido caminando hacia la santidad. Pero te parecerán más escandalosos, porque estás más cerca de Cristo, que es la luz, que ilumina tu vida y por lo tanto te hace darte cuenta incluso de tus defectos más pequeños. San Francisco de Asís decía que Dios es nunca bastante y que siempre pide más. Pide más, ilumina más, no para hacerte feliz, no para hacerte infeliz, sino para hacerte más libre. Por lo tanto, no tengas miedo en que el Señor te diga, mira, fíjate en esta pequeña mancha. Es más pequeña que la que tenías antes, pero no es suficiente. Tienes que seguir luchando con la ayuda de Dios para llegar a la santidad. Que la Cuaresma sea un tiempo de alegría, de acompañar a Cristo para entender lo mucho que Él nos ama y nos quiere. Que el Señor os bendiga. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que dispuso darnos su gracia por medio de su Hijo Jesucristo. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre consuelo y esperanza de los que sufren, roguemos al Señor. Pedimos también por aquellos que ya no tienen fe, que no practican, que no vienen a la Iglesia, pero que a raíz de las cruces inevitables desesperan, para que encuentren en nosotros consuelo a su dolor, roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su nombre, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Y pedimos por la paz en el mundo, especialmente en aquellos países donde no hay libertad de expresión, ni tampoco libertad religiosa, como Venezuela, Honduras, Nicaragua, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Después de recibir el pan del cielo, que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Dios nuestro, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Como os comenté la semana pasada,
el libro del mes que vamos a utilizar durante toda la Cuaresma y también el tiempo de Pascua, tiene como finalidad ayudaros a acompañar a Jesús y se titula Vida y misterio de Jesús de Nazaret. Vamos a coger la tercera parte, el tercer volumen, que trata del aspecto o el tiempo de la cruz y de la gloria. Está escrito por el padre José Luis Martín Descalzo. El que quiera adquirirlo aquí, afuera se lo facilitan. El próximo jueves vamos a dejar el templo abierto todo el día, expondremos al Señor después de la misa de la mañana, en torno a las 10, y lo reservaremos en torno a las 8:20 de la tarde. De 10 a 12 habrá un sacerdote confesando, de 6 a 8:20 otro, para que podáis venir a ver al Señor, para que podáis acompañarle, para que Él ilumine vuestra vida y también os podáis confesar. De esa manera, habiendo más sacerdotes, podréis acceder al sacramento del perdón. Lo vamos a hacer todos los jueves que queda de Cuaresma. Por lo tanto, no tengáis prisa, pero tampoco lo dejéis pasar. A ver si va a llegar el último jueves y no os habéis preparado y entonces venís con prisa, deprisa y corriendo como Marta diciendo: Señor, quiero confesarme. Hay que preparar las cosas con tiempo. El Señor se merece que le demos el primer lugar. Que paséis una feliz semana. Podéis ir en paz. Nos despedimos de María, nuestra Madre.